Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa InfoSalud por Latina TV. Como siempre, quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes, Nelson Medina. Recuerden, amigos televidentes, que su programa InfoSalud lo que busca es la promoción de la salud, el fomento y la prevención de las enfermedades. Y que lo hacemos con nuestros invitados especiales en cada programa. Para este 2024 vamos a tener una gama de invitados, diferentes especialistas de los diferentes temas, actualización médica. Hoy está con nosotros un médico venezolano, un colega excelente, que nos viene a hablar de un tema muy interesante. Vamos a ver el siguiente video y ya estoy nuevamente con ustedes. Adelante, video. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer? Lo que se conoce como demencia senil es una pérdida progresiva de las funciones mentales, que cuenta como síntomas la pérdida de la memoria, la dificultad para comunicarse, la concentración, el reconocimiento facial, lo que quiere decir que las funciones mentales superiores se van deteriorando. La causa más frecuente de las demencias son las demencias vasculares, que son las producidas por la hipertensión arterial, la diabetes y por el aumento de colesterol en la sangre. Actualmente se conocen varios tipos de demencia como la demencia vascular, demencia multiinfarto, la demencia de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. A diferencia de la demencia senil, el Alzheimer es determinado por los genes que deciden a qué edad se comienza a activar ese defecto. Esta enfermedad es irreversible, pero se está trabajando en terapia genética para poder modificar los genes y para que no se acumulen estas sustancias de desecho dentro de las neuronas. Es decir, que el tratamiento podría surgir dentro de los próximos 10 años. Los efectos más comunes inician en el paciente que presenta dificultad para realizar actividades de su día a día, como asearse o limpiarse los dientes. En los casos más avanzados pueden mostrar irritabilidad, ansiedad o deambular por zonas que desconocen, llegando a perderse. En estos casos lo importante es que las personas, cuando vean que sus familiares experimenten un deterioro de las funciones mentales, consulten a tiempo a su médico de confianza, porque muchas de las demencias pueden ser reversibles, como por ejemplo las que ocurren por traumas craneoencefálicos, por infecciones, por alteraciones metabólicas, por las ingestas de sustancias como el alcoholismo crónico o por falta de alguna vitamina en la dieta. Según la Organización Mundial de la Salud, para evitar sufrir demencia senil es necesario practicar ejercicio físico de forma regular, no fumar, evitar el uso nocivo de alcohol, controlar el peso corporal, seguir una dieta sana, mantener la presión arterial, el azúcar en sangre y el colesterol en niveles adecuados. Visto el video, el término demencia, como así lo podíamos nosotros definir antes de que el especialista nos aclare esto, quise traer este tema a la palestra en vista de las diferentes solicitudes que se han realizado en el programa InfoSalud. Creo que hablar de demencia en esta época es muy amplio y sobre todo la Organización Mundial de la Salud la viene a definir como un conjunto de signos y síntomas que van a producir una alteración de lo que es la parte del pensamiento, e inclusive pues de la memoria, y inclusive también de las habilidades que pueda tener un ser humano en la parte cotidiana. Todas las habilidades sociales se ven perturbadas. Este tema es interesante, por eso que hoy está con nosotros un joven médico venezolano, talentoso, estudioso, gran profesional de la medicina aquí en nuestro estado, que aceptó la invitación. Me estoy refiriendo al doctor Antonio Franco, que nos viene a hablar sobre la demencia. Antonio Franco es médico egresado, nuestra principal casa de estudio de la UCLA, además ha realizado su posgrado universitario en medicina interna y un amplio conocimiento en lo que es el tema pues, de la parte de geriatría y este tema de demencia. Doctor Antonio Franco. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido a su programa InfoSalud por Latina TV. Vamos a tener esa conversación, doctor, sobre este tema interesante sobre la demencia. Y quisiéramos que, bueno, vamos a empezar, pues, ¿qué es esto de demencia? ¿Cuál es el término? ¿Es una patología? Y por ahí nos vamos. Mira, hay una revisión excelente de un journal de neurología de febrero del año pasado. La revisó un polaco. Así es. Tiene un nombre más raro. Ahorita no recuerdo el nombre, pero él no define demencia. Él comienza diciendo que la conciencia es un estado fisiológico el cual nos permite, desde el punto de vista, nos permite como tal interactuar con el medio externo.
Esa, Ok. esa es la manera de estar consciente. De estarse repitiendo este evento en el tiempo, que es lo que te da la interacción y la manera de sobrevivir, comienza a aparecer la memoria. Ok. Y si junto con la memoria aparece la destreza, vas a tener un entorno suficiente para la supervivencia. Ahora, ese término, claro, demencia, usted como bien lo dice, con define de término. Me llamó la atención que hace poco estuve leyendo en una revista, no en una revista española, pero estaban relacionando demencia y locura. ¿Qué te parece esa comparación? No Debiera ser. No debiera ser. No debiera ser porque inclusive el término demencia y locura son ya términos despectivos desde el punto de vista médico y clínico. Ajá. Sería más bueno utilizar déficit cognitivo, Déficit cognitivo, que es el término verdaderamente que se debiera estar haber. empleando ahorita. Y este déficit cognitivo evidentemente tiene muchas fases y hay fases avanzadas en donde el paciente pudiese tener un trastorno de tipo esquizoide, Esquizoide. que es lo Exacto. que se que correlaciona. podían relacionarlo. Ajá. Ahora, doctor, disculpe que lo interrumpe, como el tiempo en televisión, queremos aprovechar máximo este tema. Estamos claros que la demencia es un daño a nivel cerebral, ¿no? Ahora, ¿cuál sería entonces, por qué se produce entonces la demencia? ¿Cuáles serían evidentemente las causas fundamentales de una demencia? Porque puede haber demencia de varios tipos, ¿no? De acuerdo a la causa, ¿no? Cuando tú tienes lo que te mencioné, tú tienes una triada. Tú tienes la triada conciencia, memoria y destreza. Para tener esa triada en equilibrio, tú necesitas tejido cerebral viable, vasos sanguíneos viables con un buen gasto cardíaco y evidentemente un sistema de transporte que te facilite la perfusión cerebral, que por minuto es aproximadamente de un 20% el cerebro. Si se daña este equilibrio y se daña cualquiera de los tres de la triada, De la triada. aparece el déficit cognitivo. Entonces ahí te está diciendo que el déficit cognitivo puede ser de manera básica por daño vascular, Exacto, vascular. por daño cerebral, propiamente dicho, por injuria cerebral, lóbulos temporales, lóbulos frontales, y ahí mismo el soporte del cerebro, que es el tejido intersticial, que nadie le está dando importancia, pero que tiene relevancia porque antes nosotros, cuando nosotros estábamos más jóvenes, el tejido el intersticio nadie le hacía caso. Y da la casualidad que el intersticio ahorita es un sistema de transporte y una encrucijada, como le estábamos hablando previamente, que tiene mediadores, transportadores, que de alterarse distorsiona la estructura y la hemodinamia cerebral. Eso va a generar cierta serie de problemas en el paciente y, por supuesto, si se asocian trastornos metabólicos como el estrés oxidativo, que uno ve muchas veces en los pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, síndrome metabólico. Usted me está hablando de cuando cae en la parte de la diabetes, como las causas determinantes podría llevarle en la parte de proteína, me hablaba sobre la parte vascular. Exactamente. Que como una causa fundamental que te produce un daño cerebral al tiempo. Entonces, en un futuro, Ajá. muchas veces a largo plazo, generalmente, aparecen los signos de déficit ¿Y dónde cognitivo. queda el elemento genético o hereditario en esto como una causa que podría llevar a una demencia más hacia adelante? ¿Está determinado? Sí está, por lo menos en la demencia vascular, que es antes se llamaba enfermedad de Wins-Wagner, que encefalopatía hipertensiva crónica. El déficit está en la enfermedad de pequeños vasos, que se altera entre la unión de la corteza cerebral y la sustancia blanca. Ahí mismo en los límites, ahí se ocasionan lagunas, hay leucoarayosis periventricular, que es un término que aparece muy frecuentemente en las tomografías de pacientes por encima de los 45, 50 años de edad. Y cuando tú tienes, por ejemplo, un paciente hipertenso con ese problema, tienes que meterle el ojo a que aparezcan otras lesiones, inclusive con la lupa, aunque hay otros estudios más específicos. Está también hay, por ejemplo, el anglosajón, el blanco. El paciente blanco tiene más facilidad de padecer un Alzheimer que un paciente de color o un afroamericano. Por lo menos ahí los blancos estamos en el límite. Y hay otras formas de demencia que se están averiguando todavía, por ejemplo, la demencia frontotemporal, Exacto. la demencia de los cuerpos de Lewy. Lewy,
que es una forma de demencia en donde está asociado posiblemente la enfermedad de Parkinson, con los déficits de receptores de dopamina y el paciente con trastornos demenciales como tal. Ahora fíjese, claro, está bien lo que usted comenta. Hay casos, y según literatura refiere, de que pacientes con traumatismos en épocas de jóvenes o traumatismo en forma consecutiva te pueden llevar a un estado de demencia más adelante, ¿no? Eso se llama encefalopatía crónica postraumática. Postraumática. Eso lo estudiaron bien en Estados Unidos con los jugadores de fútbol americano. Y sí, hay un componente traumático que distorsiona evidentemente el trauma. Acuérdate que el trauma no es nada más en la corteza cerebral, sino también en el intersticio. Claro. Entonces, hay lesión cortical, hay lesión vascular y hay lesión de soporte. Y creo que fue una de las bueno, el boxeador Clay, ¿no? Clay hizo un Parkinson. Hizo un Parkinson y eso lo llevó también a la y posiblemente de la demencia. No tuvimos oportunidad de verlo hablar o actuar, porque si tenía olvido, si perdió la destreza y se le olvidó el hecho de mover los guantes, era una demencia por cuerpos de Lewy. Así es, así. Bueno, doctor, conversando con el doctor Antonio Franco, excelente tema de la demencia. Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa InfoSalud. InfoSalud por Latina TV, conversando con el doctor Antonio Franco. Muy bien el inicio, ha definido lo que es la parte de la demencia, nos ha hablado de ciertas causas fundamentales, inclusive estamos colocando el ejemplo de los traumatismos que a largo plazo, pues a largo data, van a traer consecuencias en algunos pacientes sobre esto. Ahora, doctor, hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Porque hay patologías en estados de un paciente que esté hospitalizado, bien sea por un proceso infeccioso, bien sea por una deshidratación, bien sea por procesos de desnutrición, y va a tener unos momentos en que no existe ese lenguaje coherente. ¿Qué está pasando en este momento? Es muy diferente hablar de la demencia al episodio momentáneo, ¿no? Hay condiciones, yo diría, de déficit cognitivo, posiblemente de etiología de recuperación. Cuando tú ves un paciente, cuando uno evalúa un paciente con déficit cognitivo, generalmente no es recuperable, pero hay condiciones en donde si se descubre la etiología, el paciente puede recuperar ad íntegro sus funciones. Por ejemplo, pacientes ancianos con antecedentes de trauma craneoencefálico reciente, que presenta cambios de conducta, ese paciente tiene que ser evaluado inmediatamente en el tiempo que vaya a consulta, suponte 2 semanas, 3 semanas, porque eso es un hematoma sudural crónico hasta que no se demuestre lo contrario. Okay. Y si evacúas el hematoma sudural porque está localizado o en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, tenlo por seguro que al otro día el paciente se acuerda de todo. Okay. Trastornos asociados con déficit vitamínico, también se ha visto que los pacientes mejoran, sobre todo. Y algunos medicamentos, ¿no? Te pueden conllevar a estados también de... Los ansiolíticos. Los ansiolíticos. Hay unos que usan muy común. Sí, el Valium y los de última generación. Aquí se utiliza mucho el alprazolam y el clonazepam. Y los inductores del sueño, como el Zolpidem, pudiesen ocasionar deterioro transitorio del estado mental. Ok, o sea que son causas o factores que te lo conllevan, pues. Inclusive cuando nombres el medicamento, porque es muy común que la persona esté tomando esto, y quizás en el tiempo se pueda tener algún episodio de lo que puede hablar. Ahora, doctor, ¿cómo es la manifestación entonces de los síntomas, la sintomatología de un paciente o un individuo, pues, que ya se crea la sospecha de que está padeciendo un problema de deterioro cognitivo? Generalmente, el familiar es el que busca ayuda con el paciente. Son pacientes generalmente adultos mayores por encima de los 60 años de edad y el familiar comienza a notar, uno de los síntomas más importantes es el olvido frecuente. Pero hay una situación evolutiva en el ser humano y sobre todo en el adulto mayor que es la senectud, uno va para allá.
y los olvidos pueden ser inclusive tomados en cuenta como algo fisiológico. Si tú tienes el olvido como único signo, el paciente puede ser catalogado como un paciente con déficit cognitivo leve, que es un término intermedio entre senectud y lo que es demencia como tal, déficit cognitivo como tal. Entonces, bueno, dale. Ese término, déficit cognitivo leve, Ajá. va a tener varias, ese déficit cognitivo viene acompañado de la pérdida de la memoria, y si es la pérdida de la memoria nada más queda etiquetado como déficit cognitivo leve. Pero si el paciente tiene pérdida de la memoria y tiene algún dominio que ha perdido, por ejemplo la orientación temporoespacial, olvidó de repente escribir, se tornó violento, perdió la relación con el medio y con los familiares, ese paciente está entrando en demencia. Y hay que hacer estudios, por ejemplo, tomografías axiales computarizadas o resonancias magnéticas para evaluar ciertos sectores del cerebro y establecer un diagnóstico o un plan de trabajo adecuado. Ok, esos serían los indicios, ¿no?, que podría estar aquí. Ahora, el grupo etario, porque la gente que nos está viendo se preguntará, bueno, a cierta edad yo tendré ese problema también de pérdida de la parte cognitiva, o voy a producir de un Alzheimer, que es el que mayormente ocurre, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿existe determinantemente un grupo etario para que se presenten todos estos signos o síntomas que podamos tener? Mira, de 60 a 70 años la frecuencia de déficit cognitivo leve está por el orden del 11%. De la edad de los 60 a los 70 años. 70 años. ¿Y cómo inicia eso? ¿Cómo de los 60 a 70 años? Porque uno puede ser que, mira, se me olvidó tal cosa, de repente estoy despistado, lo tengo aquí en la punta de la lengua y no me sale. Ajá. Eso lo puede notar el familiar y lo nota el mismo médico. Por ejemplo, si es un paciente que el médico viene viendo a sus familiares desde hace aproximadamente 15, 20 años, uno se acostumbra a interactuar con los pacientes, hace empatía, y uno comienza a ver cómo es el desenvolvimiento, sobre todo del paciente adulto mayor o el anciano, que es el mayor de 60 años de edad. Okay. Uno comienza a ver si el paciente repite, ve la presentación personal, ve cómo está la camisa, ve cómo están los botones, y uno le pregunta al familiar, ¿se está vistiendo él solo? Sí. ¿Cómo está con los medicamentos? Doctor, se le olvida, pero escribe en una lista lo que tiene que hacer. Esa es una manera de compensar los olvidos, y ese paciente está normal, pero está envejeciendo. Viene el otro paciente, doctor, mire, mi esposo era mecánico y dejó de repente de la noche a la mañana de arreglar carros, se pone en el carro, no sabe qué hacer, se le olvidó manejar y tiene la memoria vuelta un fleco, como dicen los familiares. Ese paciente posiblemente está entrando en un déficit cognitivo establecido ya. Hay datos, inclusive uno ve la evolución y el diagnóstico no es necesario hacer los test mentales, porque ya uno se está dando cuenta y uno busca un segundo punto de vista con un psiquiatra o con un psicólogo. El psicólogo generalmente le va a hacer los test, el MoCA test, los test del reloj, el de regresión numérica, para ver cómo está la memoria, que es lo que evalúan primero y luego evalúan el resto de los dominios y hacen un diagnóstico. ¿Cómo se explica, doctor, entonces, si vamos al grupo etario, que personas de 80, 85 años, pues mantienen la mente inclusive lúcida? Bueno, fíjate. ¿Qué está pasando ahí? En el grupo de 80, 85 años de edad, el déficit cognitivo se mantiene todavía entre el 11 al 15%, todavía. Todavía lo hay. Pero apenas un 1% de los adultos mayores de 80 años de edad mantienen intactas sus funciones cerebrales, su destreza y su ejecución. Yo te puedo dar el ejemplo de dos personas aquí en el estado Lara. Con gusto. El doctor Ruiz Darío Medina, usted lo ve y está igualito. Sí, está igualito. Ese hombre sigue ejecutor, prospectivo, vanguardista y pronto a resolver soluciones relacionadas con la salud. Así es. Ya hay un médico que yo admiro mucho, nacional, un neurooftalmólogo, internista, que lo invita mucho a los eventos. Él ya es conocido a nivel internacional, pero aquí en Venezuela está en la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, lo busca mucho la Sociedad de Neurología y la Sociedad Venezolana de Oftalmología, que es el doctor Rafael Musi Mendoza. Okay. Sigue dando clases
Y el señor tiene 85 años de edad. Qué bueno. Y está enterito. Entonces, ¿qué pasa también? Que muchas veces estos señores tienen un background de preparación también cultural, que la mantienen y la cultivan en el tiempo. Claro, ya vamos a hablar de eso, de cómo uno podría inclusive mantener y prevenir esto. Ahora, doctor, siguiendo el tema, el término demencia senil, porque es demencia senil, ¿aún sigue vigente o se dice como un deterioro cognitivo en esto, no? Porque si funcionaba despectivo, hablaron al principio de que la demencia podía ser una locura, hablar entonces de que existe una demencia senil, a lo mejor decir pues, un periodo cognitivo de acuerdo al grupo etario o por su evolución biológica, ¿no? No, debiera llamarse déficit cognitivo. Déficit cognitivo. Déficit cognitivo. Bueno, pero es bueno aclarar eso, porque algunos colegas, y todavía lo manejan de esa forma, y como el programa se trata de la actualización médica, déficit cognitivo, que es lo que está presentando. Ahora, este déficit cognitivo, correlacionándolo con la enfermedad del 80%, que es el Alzheimer, ¿hay alguna diferencia? Aquí sí, eso depende de los hemisferios, donde se presente la enfermedad como tal. Aquí es poco. Pero el comportamiento es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Bueno, entonces ahí es donde quiero que digamos cuál es el comportamiento de un paciente que tiene una etapa cognitiva pues deteriorada a un paciente que se hace el instalado un Alzheimer. ¿Qué es lo que puede ver más el clínico, el neurólogo y de repente el psiquiatra? Pacientes hipertensos que en el curso evolutivo de su enfermedad, como hipertensión arterial, tuvieron hospitalizaciones por isquemia cerebral transitoria, en donde ya hay daño establecido, okay, o por enfermedad y se establece el término de enfermedad de pequeños vasos cuando a ese ataque isquémico transitorio el paciente de repente presenta cambios de conducta. Ahí dice, cónchale, se está estableciendo un déficit cognitivo de etiología vascular. ¿Por qué? Porque hay antecedentes. Claro, factores que lo conllevaron a eso, ¿no? Si tienes un paciente sano que va evolucionando tranquilamente y durante la senectud de repente súbitamente tiene cambios de conducta o comienza en un tiempo relativamente corto, cambios de conducta, estado de desconocimiento familiares, fallos terribles en la memoria, fallos terribles en la destreza que tenía, ese paciente es un Alzheimer hasta que no se demuestre lo contrario. Ok, en el próximo segmento vamos a continuar hablando sobre el Alzheimer porque hay estadísticamente pues, ha aumentado muchísimo aquí en nuestro país, nos vas a hablar sobre eso y sobre todo pues ver qué tiempo pasa desde que se diagnostica a que llegue a una etapa aún más avanzada. Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa InfoSalud. InfoSalud con el doctor Antonio Franco. Doctor, en el segmento anterior hablamos desde la etapa del inicio que se sospeche, bien sea por el grupo familiar o bien sea por su médico tratante que está en una etapa de inicio de probable el Alzheimer, ¿qué tiempo pasaría en etapas para desarrollar así la enfermedad? ¿Qué se tomaría en consideración? Mira, empezó hace como 3 meses. Y eso, me imagino que hay etapas o va avanzando, ¿no? Los tiempos son variables. Son variables. Los tiempos son variables. Aquellos pacientes que establecen un déficit cognitivo con pérdida de dominios, que los presente en menores de 60 años, esos son pacientes de mal pronóstico, posiblemente es una forma hereditaria de déficit cognitivo o el daño cerebral puede ser asociado a un evento traumático temprano, una injuria axonal difusa o a una lesión vascular secuelar que ocasionó el suficiente daño como para condicionar tempranamente el problema. Pero hay pacientes que en ausencia de estos antecedentes vasculares o traumáticos, si evolucionan a déficit cognitivo totalmente establecido con pérdida de 2 o 3 dominios, ese paciente tiene posiblemente sea un Alzheimer. Sí. Y ahí en adelante, pues me imagino que
el pronóstico del tiempo en 4, 8, 20 años, no sé qué tiempo puede Es malo. Es malo. Es malo. Porque va de deterioro. Si ese paciente de repente le aparece un temblor y sigue en progreso el déficit cognitivo, posiblemente es una demencia por cuerpos de Lewy. Exacto. Ahora, cuando te refieres a los cuerpos de Lewy, bueno, lo emocionante de la medicina es ver, ¿esto está dentro de los diagnósticos imagenológicos? O volvemos la pregunta así, ¿podría un estudio de imagen percatarse en etapa temprana de que una persona, un individuo va a padecer de una afección de demencia? Hay datos, por ejemplo, los hipocampos. Hipocampos, parte del que nos están viendo, pues un área de la parte del cerebro. En el cerebro, tienen que estar por encima, en pacientes normales, por encima del percentil 95. Si ese paciente tiene más del 25% de pérdida de la sustancia cortical y de sustancia blanca perdida, eso es un Alzheimer hasta que no se demuestre lo contrario. Eso se puede ver en una resonancia magnética, y si no se ve en la resonancia magnética, el clínico pudiese pedir, aquí lamentablemente no se está haciendo, una resonancia magnética cerebral Tesla, 3.57, que prácticamente son cortes anatómicos lo que uno está viendo. Imagínese. Y la otra cosa es pedir un PET, una tomografía con emisión de positrones con deoxiglucosa, para ver cómo es el metabolismo cerebral ahí. Si ese metabolismo capta lo amarillo muy bajo, eso es un Alzheimer hasta que no se demuestre lo contrario. Yo le digo esto porque estadísticamente, y creo que actualmente en el 2019, ¿no? Creo que fue la última estadística, los casos aumentaron mucho en Venezuela, ¿no? Por motivos que sean, pero ahí están. Y es lamentable pues, lo que puede estar ocurriendo, aún sabiendo que si previamente puede haber un diagnóstico, o aún sabiendo que hay factores que te pueden, inclusive factores desde el punto de vista ambientales que te pueden llevar a esto, ¿no? Esto te lo digo porque quisiera que me hablara Venezuela, nuestro país, cómo están estas enfermedades de demencia en este momento. Mira, Venezuela ahorita es una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque con la migración de 8 millones de venezolanos que están entre los 25 a los 45, 50 años de edad, en su gran mayoría, eliminó prácticamente la juventud de Venezuela. Y ahorita si tú lanzas un estudio epidemiológico por grupo etario, te podrás dar cuenta que el promedio de edad aumentó notablemente en Venezuela por encima de los 40, 45 años de edad. Eso quiere decir que somos una población netamente adulta, que vamos hacia la senectud, y posiblemente las consultas especializadas se han hecho con más frecuencia por la facilidad que tienen muchos inmigrantes de pagar consultas médicas costosas, sobre todo con neurólogos, psiquiatras, médicos internistas, y la posibilidad de hacer estudios especiales que va a delimitar en un momento dado el diagnóstico de déficit cognitivo. Esa es una de las situaciones que uno está viendo ahorita, y quizás posiblemente por eso ha aumentado el déficit. Pero normalmente uno espera en países normales, en vías de desarrollo, que el déficit cognitivo aumente en un 1% anual, 11.5% en una consulta médica y 25% en las casas de cuidado diario. Fíjate, claro, está bien la forma de razonar, pues cantidad de jóvenes que se ha ido, tenemos una población de mucho mayor edad y evidentemente pues se van a presentar estos cuadros. El COVID deja secuelas, inclusive en las patologías de base que tenían otros pacientes, y esto pues lo exacerba más en el tiempo. ¿Cómo queda la demencia después del COVID? ¿Has tenido casos en tu consulta? El COVID vino para quedarse. ¿Qué es lo que pasa con el COVID ahorita? Tienes que esperar por lo menos, las autoridades dicen que uno tiene que esperar por lo menos para que una enfermedad sea bien estudiada 12 a 13 años. Por ejemplo, para uno saber que las complicaciones asociadas a la vacuna del sarampión y de la varicela eran por virus, porque son virus con comportamiento de reacción lenta, se tuvo que esperar 12 años para hacer el primer diagnóstico. Así es. Igualito pasa con las enfermedades de cronicidad que posiblemente estén asociadas con el COVID. ¿Qué pudiese ser un disparador de la enfermedad en el COVID? Aquellos pacientes que manejaron
el PCR ultrasensible, el vascular mayor de 2 miligramos por decilitro y que tenían una condición médica asociada, esos pacientes posiblemente los que salieron, pero que hicieron el RITAC, respuesta inmunotrombótica asociada a COVID, proceso, la enfermedad de trombosis tanto arterial o venosa con tromboembolismo pulmonar y síndromes coronarios agudos, esos pacientes posiblemente hay que seguirlos de manera estrecha porque esos son los que posiblemente progresen en un futuro no muy lejano a déficit cognitivo en relación a un adulto mayor que no tuvo la enfermedad, que no tuvo el COVID. Y evidentemente todo el mundo que se colocó las vacunas, si aparecen trastornos neurológicos, no solamente asociados al déficit cognitivo, hay que verificar qué impacto tuvo la vacuna y la enfermedad como tal, pero no ahorita. O sea, me está queriendo decir usted, doctor, que a la vuelta de 10, 12 años se van a ver los resultados post vacuna y no descartamos de que exista problemas desde el punto de vista de demencia. Exactamente, exactamente. Suena bastante, digamos, espeluznante, ¿no? Pero consecuencias de eso, pues ahora en este momento lo estamos viendo. Acuérdate que las autoridades de salud fueron muy antagónicas con la vacuna porque hubo gente, mira, se nos está complicando la gente con COVID, sí, pero la gente fue atorada, como yo digo. Cuando tú ves gripe española, la gripe española te mató 50 millones de ciudadanos en el mundo. El COVID te ha matado 6 nada más. Te mata más el paludismo. Te mata más la tuberculosis. Te mata más el SIDA. Y no hay vacunas, hermano, para eso. Claro. Y nadie le está metiendo los codos a eso, aquí y en el mundo. Entonces, ¿quieren la vacuna? Bueno, tenemos la de RNA mensajero. Hay controversia que el RNA mensajero queda sellado, que da la información para síntesis proteica del virus y que este virus se va a... etcétera, etcétera. No lo creo. Mi punto de vista particular. Los rusos y los chinos fueron muy prácticos porque ellos utilizaron un sistema de vacuna clásico. Ellos utilizaron un adenovirus con la espiga y obtuvieron respuesta. ¿Por qué no aceptaron la vacuna a nivel mundial? Porque la vacuna cuesta $9 la postura. En cambio, una vacuna de RNA mensajero estaba por el orden de los 90 a $110. Entró en juego la farmacia. Ahora, doctor, pero fíjese, no es el tema, ¿no? No es el tema, claro, pero es un tema interesante. Si la persona se haya vacunado por una o dos, tenga 2 dosis, o tercera como el refuerzo, en el tiempo el sistema mismo inmunológico con la serie de anticuerpos y esto no produce un proceso de degradación de esa siembra, o es que eso va a persistir en el tiempo. Un paciente con un sistema inmunológico normal y con el sistema TD4 funcionando adecuadamente, va a reconocer en un momento dado la agresión del virus. Del virus. No te vale cargar tapabocas. Claro. Tienes que exponerte. Porque si te expones, tienes la enfermedad y respondiste, tienes anticuerpos, claro, y sabes que estás sano con la suficiente capacidad para responder a cualquier agresión viral. A cualquier variante. A cualquier variante. A cualquier variante. ¿Qué pasa ahorita? Más todavía con la pregunta que me estás haciendo, porque ahorita no hay delta coronavirus. Ahorita lo que hay es una mezcla de los últimos coronavirus detectados que no tienen nada de virulencia cuando lo comparamos con el delta coronavirus. Bueno, nos salimos un poco de la parte del tema, pero sí es una consecuencia de la parte de la demencia. Doctor, hay algo importante, ¿no? 2 cosas. La misma, como un grupo familiar, ante la presencia de uno de su familia que tenga demencia o la parte cognitiva alterada, ¿cómo lo va a tratar? Porque muchas veces se convierte en un calma en vista de la situación. ¿Y cuáles serían aquellas recomendaciones para aquellos que lo tienen en este momento? Ya estamos nuevamente con ustedes en su programa InfoSalud.
Info Salud, Latina TV, doctor Franco. Doctor Franco, ¿usted nació aquí en Barquisimeto, es Guaro? No, soy caraqueño. Caraqueño. Pero sí. estoy aquí en Barquisimeto desde 1977, barquisimetío. Pero es cardenalero, ¿no? Magallanero. Pero quiero mucho al Cardenales de Lara. Corten. Corten, no. Bueno, ¿qué le parece? Bueno, de lo bueno que está la entrevista con el doctor Franco. Doctor, quedó en la parte anterior esto porque es preocupante, ¿verdad? Cuando el entorno familiar existe, pues el que llamaban el patrono de la familia, de la raíz de la familia, verlo en esas condiciones ya que no es lo mismo, que empieza a desconocer, no tiene una cuestión coherente en todo lo que usted ha dicho. Y por lo general, quien está bajo esa tarea sufre también eso y creo que existen métodos, herramientas fundamentales para estas personas. ¿Qué le podemos decir a esa televidente que está en este momento con ese familiar? ¿Cómo puede llevarlo? ¿Cómo puede tratarlo? Hay dos situaciones. La primera situación es el familiar que busca ayuda inmediata porque el paciente o se torna violento o se escapa de la casa. Exacto. Entonces, el familiar muchas veces viene, habla con uno previamente y después dice, doctor, a mi papá le está pasando esto y esto, estamos preocupados. Entonces uno lo trae muchas veces bajo engaño a la consulta y uno da orientación, ese manejo es multidisciplinario, generalmente hay que hablarlo con un psiquiatra para tomar tratamientos para la modificación de conducta. Y muchas veces no es necesario meterlos en ancianatos. A eso íbamos. No es necesario meterlos en ancianatos, pero sí hablar en unidades de gerontología donde el paciente puede ser vigilado de 8 a 4 de la tarde, vigilando ciertas destrezas, sentándolo a interactuar con las personas para ver cuál es la mejoría o si hay mejoría. Si hay éxito en esa parte. En esa parte. Entonces, aquellos pacientes que sientan ansiedad o preocupación por sus familiares, ya ellos saben que el familiar va a estar a las 4 de la tarde en el sitio. Y hay unidades aquí en Barquisimeto que porque hacen inclusive eso. Agarran un apego hasta con el mismo familiar que no quieren despegarse de la familia. Exactamente. Entonces es difícil que lo vayas a incluir dentro de un área donde lo dejes de 8 a 4 de la tarde, pero quizás por la adaptación, me imagino, los especialistas que tengan ahí. Y está el paciente incontrolable, que ese paciente muchas veces hay que dejarlo en unidades de gerontología, con tratamiento cerrado estricto, claro, con la participación en conjunto con el familiar, el psiquiatra, el psicólogo y el médico internista. Claro. Y está el paciente que es pasivo, que va en caída libre con la demencia, que viene el familiar también, te busca, viene a hablar contigo y te dice, caramba, mire doctor, mi papá, yo lo veo mal. Él no está agresivo, pero se le están olvidando mucho las cosas, anda con la vista perdida, no sabe dónde está, dejó de bañarse, quiere comer cada rato, y se pierde de la casa. Hemos tenido ya como 3 o 4 veces que buscarlo porque anda fuera de la casa, se pierde, no sabe dónde está. Esos son pacientes que uno posiblemente revisa al paciente porque no tiene ningún fenotipo de violencia y uno coloca el tratamiento, moduladores de conducta, porque tratamientos como tal para el déficit cognitivo no hay específico. Sí, es lamentablemente pues, la situación, pero sé que hay especialistas detrás de todo esto para ayudar inclusive pues, al familiar y al paciente con las habilidades que hay. Bueno, doctor, como todos estos programas, si tienes algo que agregar a esto sobre el tema que estamos tratando. Hemos hablado de ya los conceptos, tratamientos, algunos diagnósticos. Yo pienso que el adulto mayor ahorita en nuestro país representa quizás el 50% de la población venezolana, 40-45% de la población venezolana. Debe estar por ahí cerca. Y es el ser que posiblemente le dio prestigio a nuestro país como entidad nacional, tanto desde el punto de vista laboral, tanto desde el punto de vista de educación, y inclusive hasta desde el punto de vista de salud, de todo se lo debemos a ellos. Y ese paciente, independientemente que esté sano o esté enfermo, debe tener una evaluación por lo menos 2 veces al año para detectar tempranamente estos problemas.
Y que queremos personas, así como lo dio el ejemplo de Ruiz Medina, El ¿no? doctor Ruiz Medina. En su capacidad, el otro colega también lo mencionó. Y así conozco yo muchísimo también, ¿no? Que han llegado a cierta edad y esto. Doctor, le tengo unas preguntas aquí cortas, de acuerdo, por ser mi colega, un admirado profesional también, de la parte de la profesión. Ok. Yo quisiera que me dijese, por ejemplo, esta es una pregunta que yo casi se la hago a todos. ¿Tienes algún remedio casero que te... Bueno, tú tienes tu medicina como tal, pero ¿tienes algún remedio casero? 3 dedos de agua, 2 limones y 2 cucharadas de bicarbonato para el reflujo y el ratón. Ah, bueno, pero entonces lo hace con frecuencia. Ajá. Para el reflujo y el ratón. Ajá. Cuando tienes acidez, Ok. que algo te cayó mal, tómate eso. Eso es inmediato. La recuperación es inmediata. Ya hay una costumbre que agarré para los pacientes con COVID que están muy sintomáticos de noche, que es que el colegio inglés de médicos familiares recomendó una bebida que se llama hot toddy, toddy caliente, pero tú calientas el agua en una taza, pones 3 dedos de agua, pones 2 bolsas de té, echas 2 limones, una cucharadita de miel y le echas 3 dedos de whisky. Mezclas eso bien, oye bien. Le echa 3 dedos de whisky. 3 dedos de Y whisky. después el otro Para preparado adentro. casero. Sí. Para quitar el ratón. No, te dilata las vías bronquiales. Ah, ok. Y se utilizó mucho en el COVID. Otra pregunta, doctor. Bueno, interesante. ¿Qué enfermedad le teme usted? A la degenerativa. Degenerativa. Lo que estamos hablando. Sí, a la degenerativa porque para allá vamos todos. ¿Ves? Entonces, uno queda así impactado, pero estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? ¿Y qué condena usted, doctor? La falta de atención al paciente en las instituciones públicas de salud. Creo que todos, ¿no? Sí. Tenemos eso en común, de cómo están las cosas, ¿no? ¿Qué invento le sigue usted sorprendiendo en su vida? Invento como tal. Acuérdate que los inventos que se han hecho de todo lo que hemos vivido hasta la actualidad, ¿qué invento te... El trasplante de corazón abierto, a toras abiertas. Cuando se hizo era la década de los 60 Ajá. y no había idea, ciertos principios de hemodinamia, y apareció un señor, Christian Barnard, haciendo el milagro en Ciudad del Cabo. Ok. Esa parte es importante. ¿Y qué es lo más gratificante de tu profesión, doctor? Solucionar los problemas a los pacientes. Así es. Creo que hemos llegado a concretar esta entrevista con el doctor Antonio Franco. Verdad que para mí es una gran satisfacción esta conversación. Se aprende muchísimo del doctor. Se disfruta también, pues, por su forma, a pesar de que es del Magallanes. Pero aquí siempre lo vamos a tener invitado. Gracias. En nuestro programa InfoSalud. Doctor, ¿dónde lo ubicamos? Yo estoy trabajando en la clínica San Juan, carrera 16 entre 37 y 38, y estoy en Funhevi haciendo una consulta social. ¿Funhevi dónde queda Funhevi? Eso queda en la urbanización Daniel Carías, Avenida La Mata, entre calles 2 y 3. Para vecinos, Para vecinos, martes y sábado. Ajá. ¿Y tienen ahí alguna fundación? Es una fundación geriátrica. Ok. Ahí entran ancianos, que era lo que te estaba diciendo, entran ancianos que viven, pernoctan ahí, y hay ancianos también que entran a las 8 y salen a las 4 de la tarde. Bueno, otra de las recomendaciones que tenemos ahí. Bueno, doctor, muchísimas gracias, en verdad, por aceptar Nelson, nuestra invitación. Siempre a la orden, ¿vale? Así es, estamos llegando al final de su programa InfoSalud. Quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, Nelson Medina. Ahí está mi Instagram. Hasta la próxima oportunidad.